Así inicia ese Noticia en Profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están en titulares. En noticia, Brasil, sin razones históricas, un desfile de tanques de guerra sorprendió este martes a la capital, Brasilia. El presidente Bolsonaro y altos mandos militares saludaron la caravana en un hecho que no se veía desde el retorno de la democracia en 1985 y pasa justo el día en que la Cámara decide sobre el voto impreso al que se retornaría producto de las presiones del presidente Bolsonaro. Un escenario que analizamos. En Noticia Colombia se cumplen 3 años del gobierno del presidente Duque. Retorno de las masacres, asesinatos sistemáticos de líderes sociales, estallido social, crisis económica y, para rematar, guerra de exportación. Hablamos de militares mercenarios. Es parte de un balance que analizamos. En Noticia Guatemala se intensifican las protestas sociales y campesinas a 12 días de haberse iniciado. Este martes se sumaron los militares retirados. Nos preguntamos, ¿qué une a sectores tan diversos? Vamos a verlo. Noticia casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Brasil, el presidente de esta nación, Bolsonaro, encabezó un polémico desfile militar que pasó delante del Congreso, el Ministerio de Defensa y el Palacio Presidencial de Planalto, en Brasilia, la capital. El inusual recorrido del ejército coincide con la votación en el Congreso del proyecto del presidente de volver al voto impreso. Vamos a verlo. Las calles de Brasilia fueron escenario de un inusual y polémico desfile de tropas y artillería blindada del ejército. Una muestra de poderío bélico que se realizó sin motivo de efeméride alguna y en un clima de tensiones políticas en la capital administrativa de la República Federativa de Brasil. El inoportuno desfile militar fue recibido en el Palacio Presidencial de Planalto por el propio presidente Bolsonaro, en compañía de los comandantes del ejército, la marina y la aviación, así como algunos ministros de su gabinete. La parada castrense se extendió por unos 10 minutos, más de lo habitual, y fue anunciada desde la víspera con el pretexto de ser una invitación protocolar por parte de las Fuerzas Armadas al presidente para que acuda a un ejercicio militar que se realiza tradicionalmente cada año desde 1988, pero en la población de Formosa, a 80 kilómetros al este de la capital. El recorrido militar pasó por delante del Congreso Nacional y la Corte Suprema, atravesando la explanada de los ministerios. Su presencia allí ha sido interpretada como un mecanismo de presión contra el Congreso para buscar, mediante la intimidación, que se favorezca su proyecto de voto impreso, introducido al Poder Legislativo. Y es que la propuesta de Bolsonaro no constituye un adelanto, sino un atraso tecnológico, el regreso al voto impreso, bajo el argumento de que el voto electrónico no es confiable, arguyendo además que en las pasadas elecciones de 2018, ese voto digitalizado facilitó supuestos fraudes que impidieron que él ganara en la primera vuelta. Lo curioso es que se refiere a las elecciones que, finalmente, lo llevaron a él a ser hoy el primer mandatario. Las alarmas se encienden en la nación carioca con esta presencia militar en las calles de Brasilia, algo que no sucedía en el país desde 1985, tras la caída de la dictadura, y ocurre en un momento en que el presidente Bolsonaro pierde, más allá de la popularidad, su legitimidad, debido a las investigaciones judiciales que hay en su contra y comprometen su candidatura y posible reelección para 2022. Hablemos ahora de las reacciones que ha suscitado este desfile sin ninguna razón histórica aparente y también qué está pasando en el Congreso, en particular en la Cámara de Diputados. De esto le preguntamos a André Vieira, nuestro corresponsal en Brasil desde Alagoas. Hola André, adelante, muy buenas noches. Hola, Tatiana, muy buenas noches para ti, también para nuestra audiencia. Tatiana,
Las reacciones en el Parlamento fueron muy contundentes, muy fuertes. Por ejemplo, el presidente de la Comisión Parlamentaria de Investigación de la Pandemia en el Senado, senador Omar Aziz, afirmó que la respuesta del Congreso viene de forma democrática dentro de la Constitución, pero también es enérgica al condenar este acto del día de hoy, ese desfile, afirmando que esto es un intento golpista de Jair Bolsonaro, también denunciando que esto sería una cortina de humo más allá de las denuncias de corrupción que el Senado investiga, por ejemplo, y también lo investiga la justicia. El día de hoy también el Parlamento reaccionó afirmando que eso es una cortina de humo también para esconder otros problemas que vive Brasil. Por ejemplo, actualmente son 15 millones, casi 15 millones de desempleados, ya son más de 560,000 muertos por la COVID-19. El año pasado 19 millones de personas estaban con hambre, o sea que afirman que eso es una cortina de humo, pero también es un ataque al Parlamento, a la justicia y principalmente a la democracia, al pueblo brasileño. También hay reacciones por parte de los movimientos sociales, movimientos que retornarán la próxima semana a las calles en un acto, en un paro nacional para rechazar este acto también y para rechazar el gobierno de Jair Bolsonaro. O sea que diferentes reacciones aquí en Brasil denunciando que esto es un intento golpista, un nuevo ataque de Jair Bolsonaro a las instituciones aquí de Brasil. Y también recuerdan, Tatiana, el problema que puede causar este retorno del voto impreso, como por ejemplo la posibilidad de fraude electoral, lo que se veía cuando el voto aquí en Brasil era impreso, y también el problema financiero para este país que vive en un momento de pandemia. Este voto impreso representaría, por ejemplo, un costo de 500 millones de dólares adicionales, esto para cambiar las más de 500,000 urnas, 500,000 secciones electorales que están aquí en Brasil. O sea que en este momento, Tatiana, te actualizo, yo estoy aquí asistiendo también, viendo el plenario de la Cámara de los Diputados, y que en este momento está debatiendo el voto impreso, esa propuesta, y los líderes están orientando las bancadas que votarán en algunos minutos más esta propuesta, pero se espera que Jair Bolsonaro sea derrotado en ese intento de volver al voto impreso aquí en esa nación, Tatiana. ¿Para qué momento, André, cuánto tiempo faltaría para conocer el resultado de esta votación? Yo creo que una hora más en este momento los líderes están orientando el voto de los diputados, pero la votación ahí también es electrónica, no es impresa. Imagina, Tatiana, si la votación fuera impresa en el Congreso, nosotros quizás tardaríamos más que las elecciones de Estados Unidos para conocer un resultado. No me quiero ni imaginar eso. Recuerda todo lo que se convirtió las elecciones de Estados Unidos, casi un mes sin saber quién sería el presidente del país, así que ni lo pensemos. Gracias, André, muy buenas noches. Vamos a entrar con el análisis. Gracias, André. Marcelo Uchoa nos acompaña, es analista político, profesor en la Universidad de Fortaleza, nos acompaña precisamente desde Fortaleza. Profesor, muy buenas noches, bienvenido. Hola, Tatiana, buenas noches. Un placer participar de la programación de Telesur. A usted muchísimas gracias, profesor. Lo que vimos hoy, ¿usted qué significado le encuentra? Este desfile, pero caracterizado, hay que de ser muy detallista en esto, caracterizado por tanques de guerra en plena Brasilia, en una fecha donde no había una razón para conmemorar. Mira, Tatiana, yo creo que el corresponsal de Telesur en Brasil ha hablado muy bien. La verdad ha sido una gran tontería, una verdadera insanidad lo que ocurrió, lo que se pasó hoy por la mañana en Brasil. Una tentativa del presidente de encontrar una cortina de humo para su incompetencia y chantajear a la población con la votación del voto impreso
que es un retroceso en todos los sentidos para encubrir un número de muertes, por ejemplo, cada vez más elevado a cada día en Brasil. Estamos aquí ahora mismo con 565.000 muertos por la COVID, sin hablar de los desgastes de la política económica, de los números bajos en todos los quesitos sociales. Así que Bolsonaro intenta resgatar una discusión que hemos superado hace muchos años. Ese sistema electrónico de Brasil ya funciona desde el 96 y desde el 96 que está nacional e internacionalmente reconocido como un buen sistema y que elige a aquellos que tienen votos, inclusive Bolsonaro, que ha sido logrado esto en las elecciones de 2018. Ahora que ve que la situación no pasa bien para él, que va a perder las próximas elecciones, al final todas las encuestas demuestran que él no va a vencer, ahora hay que cambiar el sistema. Sí, pero esto entonces se interpreta, profesor, como que con un voto impreso podría hacerse fácilmente fraude a favor del presidente Bolsonaro en caso que se presentase a la reelección. Mira, Tatiana, nosotros acá la cuestión no es el voto impreso, electrónico impreso o no. La cuestión es que no es el momento oportuno para discutir algo que no necesitamos. Primero, porque no hay fraude en la votación electrónica. Segundo, porque estamos pasando por un momento de crisis pandémica. Así que cualquier alteración electoral de esta magnitud no iba a conseguir ser hecha hasta las próximas elecciones. Lo que quiere Bolsonaro es un motivo para no llamar las elecciones, pero va a tener que llamar, porque la Corte Suprema, el Parlamento, las instituciones en general se pusieron en contra de su decisión ahora de utilizar las Fuerzas Armadas para chantajear al pueblo. Sí, pero mire, usted tiene toda la razón, hay otras circunstancias que son mucho más importantes. Hablamos, por ejemplo, de la vida. Usted recordaba la cifra, 560.000 personas que han muerto por no atender a tiempo una pandemia.
Noticia Colombia. Iván Duque cumple su tercer año en la presidencia del país. Un mandato marcado por la crítica ante la escasa implementación de los acuerdos de paz, un desempleo que no disminuye y una crisis en materia de derechos humanos caracterizada por asesinatos a líderes sociales, defensores de derechos humanos y recurrentes masacres. Vamos a verlo. En Colombia, la pobreza aumenta paulatinamente. De 50 millones de colombianos, por lo menos 7 están en condición de indigencia, pasando en 2019 de un 9% a un 15% en el año 2020. Esta situación, según agremiados de las centrales obreras, no da avisos de mejora para el presente año. A 12 meses para que el presidente Iván Duque termine su mandato, el desempleo afecta a más de 3 millones de ciudadanos y la informalidad alcanza el 49% de la población económicamente activa, según el Departamento Nacional de Estadística, Dani. Antes de que empezara la pandemia, ya el desempleo en Colombia era muy alto, era 10,5 para el mes de febrero del año 2020. Era el más alto de toda América Latina. Y obviamente que cuando se vino la pandemia, pues sí, todos los desempleos subieron en todo el mundo. Pero en Colombia la proporción fue inmensa, llegó hasta el 25%. Después de año y medio, la economía todavía no se restablece, no despega. Y toda la gente que perdió los empleos, que perdió los ingresos, no ha podido exactamente recuperarlos. Y no hay una política del gobierno encaminada a recuperarlo. Victoria Sandino, excomandante de las antiguas FARC, fue una de las miles de exguerrilleros que le apostaron a la paz en Colombia. Hoy ocupa una curul en el Congreso. Desde allí ha denunciado el desinterés del gobierno Duque por la implementación de los acuerdos de paz. No hay garantías en los territorios en materia de seguridad, no hay proyectos que se estén desarrollando, no se entregó la tierra, no se ha legalizado, ni tampoco se hizo la tierra gratuita que se iba a dar los 3 millones de hectáreas que se iban a entregar en este periodo. Y en materia pues de reincorporación, lo más complejo, lo más duro que tenemos que reconocer es que el balance está marcado por 200. Ese balance está marcado por 280 de nuestros compañeros firmantes del acuerdo de paz asesinados. Estos 3 años de Duque han estado marcados por la vulneración en materia de derechos humanos. Alrededor de 700 líderes han sido asesinados. Han ocurrido cerca de 200 masacres y existe un deterioro en materia de seguridad y falta de garantías para la vida. Su gestión en materia de derechos humanos es absolutamente precaria y por tanto la crisis de derechos humanos en el país se ha incrementado. Varias son las razones para afirmar esto. En primer lugar, la falta de implementación del acuerdo de paz ha conllevado a un homicidio exagerado de excombatientes firmantes del acuerdo de paz. Se han incrementado las masacres, el asesinato de líderes y lideresas sociales, el desplazamiento forzado, las amenazas, las estigmatizaciones y las crisis en diferentes regiones del país. Un periodo presidencial que termina el 7 de agosto del 2022, precedido por estos antecedentes que provocaron, entre otros factores, la protesta masiva en las calles, escenario donde también se vio reflejada la violencia estatal y paraestatal, que dejó como resultado la muerte de al menos 80 personas en el marco del paro nacional. Vamos hasta Bogotá con nuestro corresponsal Hernán Tovar y más detalles incluidas. Hernán, muy buenas noches, con reacciones a estos 3 años del gobierno de Duque. ¿Cómo te va adelante? Tatiana, muy buenas noches. Pues diferentes y distintas reacciones ha suscitado pues estos 3 años de Duque, donde se han ampliado las brechas de desigualdad, una pobreza, como lo veíamos en el informe, que se incrementa, niveles de desempleo que no disminuyen, pero sobre todo una crisis humanitaria en términos de derechos humanos, valga decir, no solo en el plano del asesinato de líderes sociales, sino el incremento de las masacres, una política de seguridad que no se ve por ningún lado, un desestímulo para que se haya garantías
para los líderes sociales, un incremento en los niveles de presencia de actores armados, sobre todo de paramilitares, que en diversas regiones del país hacen presencia y que hay algunas denuncias por parte de los defensores de derechos humanos y líderes sociales aseguran que trabajan casi en connivencia con los aparatos estatales, los militares, perdón, pero también, Tatiana, una política económica que va en contra de diversos sectores, y en medio de la pandemia, pues varias personas perdieron sus empleos. Una política económica que se definió a partir de ayudar en medio de la pandemia a los grandes emporios económicos y no a las pequeñas y medianas empresas. Una reforma tributaria pues que suscitó una serie de movilizaciones en el país, y a partir de allí se sumaron una serie de dinámicas que ahondaron en las exigencias de la gente, el asesinato de líderes sociales, el asesinato de líderes ambientales, toda una política en contra de las libertades en el país. Y en ese contexto, pues también se vio reflejada la actitud del gobierno de Iván Duque en relación a la fuerte represión contra las movilizaciones, contra los liderazgos sociales. Lo veíamos en el informe, más de 80 personas muertas en el marco de las movilizaciones, donde las investigaciones no avanzan, donde vimos a través de las redes sociales esa connivencia entre la policía y algunos integrantes pues vestidos más bien de civil, disparando contra los manifestantes. Los sectores populares fueron los que más estuvieron afectados, no solo por las políticas económicas, sino también por la represión estatal. Indígenas que salieron a las calles, los campesinos, los afros que más han sufrido los embates de la guerra, no solo en el campo, sino también en la ciudad. Así que un balance bastante pobre en materia económica, social, en materia de derechos humanos, totalmente condenable. Un presidente que tiene los índices más bajos de popularidad en Colombia. Para algunos, pues estos menos de 12 meses que le quedan ya a este gobierno, pues no se avisora ninguna luz de solución frente a estas problemáticas, y se sigue ahondando en la crisis de derechos humanos y en la crisis social, y se incrementan las brechas de desigualdad en el país con este gobierno, el gobierno de Iván Duque y el gobierno del Centro Democrático, partido de derecha que pues ha hundido indiscutiblemente, y aseguran analistas, a las G clases sociales, y hay una violencia que viene incrementándose a diario. Ya lo veíamos con el incremento de las masacres y el asesinato de líderes y de lideresas sociales en el país. Con unas cifras que dan cuenta, que marcan la realidad de lo que esto significa. Algunos expertos dicen, Hernán, con esto te despido, que Colombia es inviable. Suena extremadamente fuerte, pero eso es lo que dicen, con todo esto además que nos estás contando. Gracias, Hernán, muy buenas noches. Vamos a profundizar en ello. Para ello nos acompaña Iván Cepeda, defensor de derechos humanos, filósofo, senador de la República por el Polo Democrático Alternativo. Nos acompaña desde Bogotá. Senador, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, es un gusto estar con ustedes, Tatiana. Muchísimas gracias, senador. Quiero comenzar con usted por esta última reflexión que planteaba con Hernán. Algunos expertos los hemos escuchado, analistas colombianos, estos días, donde dicen que con todo esto que está sucediendo, Colombia es inviable. ¿Usted qué opina? Bueno, yo creo que el balance de este gobierno es catastrófico, sin exageraciones, y por lo menos ese saldo tan negativo se advierte en 4 planos que efectivamente son estratégicos y que configuran la viabilidad del país. En primer lugar, el gobierno de Duque significó el regreso al militarismo, a la seguridad democrática, que era la vieja doctrina del uribismo, y por lo tanto una ruptura con esa hoja de ruta que era el acuerdo de paz. En segundo lugar, por supuesto que eso ha tenido un gravísimo impacto en materia de derechos humanos y democracia, que se han visto realmente atacadas, agredidas por el gobierno
las libertades públicas, el derecho a la movilización, la violencia policial contra la indignación social y ciudadana, lo que ha tenido que ver con el resurgimiento del paramilitarismo, en este caso el paramilitarismo urbano, en fin, la lista es larga. Y a continuación, pues esa crisis social y económica que ustedes estaban tratando, precisamente esos índices de miseria, de violencia, de consolidación de los territorios excluidos en el país, que lo único que minera y para la concentración de tierras. Y por último, una política internacional absolutamente agresiva. Colombia pasó de ser simplemente un país dócil a Estados Unidos y funcional a su política, a ser un país intervencionista. Y eso se ha visto en varios casos. En el caso de Venezuela, por supuesto, de Ecuador, de Cuba, y más recientemente el escandaloso hecho del asesinato de un presidente por parte de un grupo de mercenarios, o en una operación en la que participan mercenarios, como lo ha reconocido el propio presidente Duque, pues que termina con semejante saldo. Entonces, por todo eso, esa afirmación no es una afirmación exagerada. Colombia ha retrocedido y está hoy en una situación de una profunda crisis estructural que requiere un gran cambio histórico como el que hemos planteado. Sí, senador, con respecto al acuerdo de paz, que sin duda era transversal a una cantidad de circunstancias, de sectores diversos del país, el no haberse implementado, ¿cuánto ha pesado en esos 3 años del gobierno Duque para que precisamente veamos hoy a esta amada nación, a Colombia, como un país inviable, por no haber avanzado en la implementación del acuerdo de paz? Pues el acuerdo de paz tiene las fórmulas para resolver muchos de los problemas más serios que tiene el país. Lo que está ocurriendo en el campo, en las zonas rurales del país, tiene que ver con no haber puesto en práctica ni la reforma rural integral, ni una estrategia contra el narcotráfico distinta, que partía de una solución social, que era precisamente el dotar al campesinado de una opción de vida a través de proyectos productivos. El no haber invadido los territorios con proyectos productivos y con una presencia social del Estado ha significado que vuelven los grupos armados, las redes del narcotráfico, las complicidades entre el ejército y la policía y los paramilitares, los clanes mafiosos que controlan vastas extensiones del territorio. El no querer avanzar en la justicia transicional ha tenido que significar que la justicia y que la verdad de las víctimas se ha ido obteniendo a un altísimo costo y con grandes sacrificios y esfuerzos. Y todo eso se refleja, para decirlo en simplemente un hecho, la no implementación del acuerdo de paz es la causa de la muerte de cientos de lideresas y líderes sociales que han precisamente intentado que este sea el camino por el cual pues marche el país, el camino del acuerdo de paz. Sí, y esa no implementación, ¿qué correlación tiene, senador, con el estallido social de casi 2 meses en Colombia, que también vimos una cantidad de sectores con propias agendas, pero al fin y al cabo en las calles expresándose por un país distinto, por un país en paz, por un país en tranquilidad, por un país en donde no haya necesidad de emigrar, un país en donde la propia nación ofrezca oportunidades? ¿Qué correlación existe entre ese escenario del estallido social, que sin duda marcará y pasará a la historia del gobierno Duque por haberlo atacado de tal manera, con tal nivel de violencia, y la no implementación del acuerdo de paz? Pues yo creo que expresa un aspecto de esa gran movilización y que atañe fundamentalmente a las poblaciones rurales, pero esto que se ha llamado el estallido social en Colombia, pues tiene múltiples causas, que a diferencia de lo que ha tratado de señalar el gobierno, no obedecen a lo que ha ocurrido en la pandemia. Esto es un asunto que está mostrando una acumulación de una grave crisis estructural
que la pandemia, por supuesto, agudizó, pero que refleja que el modelo que ha sido aplicado consistentemente en el país, el modelo neoliberal, el modelo elitista que concentra la riqueza, que concentra la posibilidad de la participación en política en un reducido sector de la sociedad, pues está haciendo una crisis, o está mostrando una crisis profunda y estructural. Entonces, por supuesto, uno de los factores que está allí es el no haber implementado esas reformas que contenía el acuerdo de paz. Pero hay muchos otros elementos que también tienen que ver con la vida urbana y con la pobreza urbana que están presentes en esta crisis profunda que ha tenido una formidable respuesta del pueblo colombiano. Sí, senador, con respecto, a propósito de estos balances de los 3 años, voy por varios puntos. Otro que ha resultado fundamental es la persecución a la oposición por parte de las fuerzas uribistas. Usted en particular ha sido víctima de esa persecución. Hoy de nuevo una fiscalía que vemos cooptada a través de las distintas instancias del uribismo lo agrede a usted. En particular, para usted, ¿qué ha significado este retorno del uribismo, como si viviésemos del año 2002 con esa misma agenda de agredir a la oposición política en el país, instalada en el año 2021? Bueno, yo llevo más de una década en un proceso judicial que ha involucrado y ha llevado incluso a la reclusión domiciliaria al expresidente y hoy ex senador, precisamente gracias a ese proceso, porque tuvo que irse del Congreso, Álvaro Uribe. Y por supuesto aquí se han puesto en juego muchos factores en mi contra. Yo no puedo hacer referencia a los hechos que son propios de ese proceso porque hay una disposición, pero debo decir que mi situación no es única y que tiene que ver con la situación de casi todos los líderes de la oposición en el país. Que estamos siendo objeto de distintas actuaciones que buscan, bien sea sacarnos de la política o también impedir muy seriamente nuestra participación. La oposición ha tenido muchísimas circunstancias y dificultades para intervenir y participar en estos años de gobierno, hay que decirlo claramente. A pesar de que se aprobó el estatuto de la oposición, que es una conquista del proceso de paz precisamente, hemos tenido que hacer muchos esfuerzos para que nuestra voz, nuestra presencia en las corporaciones públicas sea respetada. Y repito, eso a un gran costo y con muchas dificultades. Los líderes nacionales, pues, en medio de esas circunstancias, y los líderes territoriales siendo ya objeto de asesinatos, amenazas constantes y persecuciones de toda índole. Si irónicamente lo planteamos, algo bueno en medio de toda esta crisis, de esta persecución, de este baño de sangre que lamentablemente vive Colombia prácticamente a diario, ¿usted qué nos diría? Se lo pregunto además en el contexto político, sin duda, el haberse, por ejemplo, reencontrado con otras fuerzas políticas, aunque uno a veces me percibe mucha distancia, pero de todo esto tan negativo para el país, ¿qué puede salir de bueno de cara a las próximas elecciones presidenciales? Yo creo que en medio de estas dificultades y de esta crisis que venimos analizando, el proceso de paz, a pesar de esos incumplimientos, ha tenido efectos democráticos muy significativos en Colombia y que se han expresado también en esa movilización constante. Este gobierno pasará a la historia del país como tal vez el gobierno que ha tenido más reacciones en las calles y en las plazas por parte de la ciudadanía, movilizaciones que no solamente por su extensión territorial, sino por su duración y por su carácter político, pues han mostrado que hay una madurez de la conciencia en la ciudadanía. Y todo eso está llevando a procesos de convergencia política, en medio de discusiones, de debates, de dificultades, como suele ocurrir en medio de estas situaciones de convergencia, pero que va consolidando poco a poco un bloque que va a tener una importante presencia electoral en el año 2022.
Para despedirlo, senador, ¿cree usted que con un candidato a la presidencia único? Yo espero. Estamos trabajando en ese sentido. Hay muy buenas candidaturas, hay candidatos y candidatas para todos los gustos. Esperamos poder llegar a la concertación necesaria que implique podernos representar o hacer representar por una sola figura que tenga una gran representatividad y que sea el que tenga la simpatía mayoritaria del pueblo colombiano en las urnas en el 2022. Senador, muchísimas gracias por ese análisis. Un placer como siempre. Muy buenas noches. A ustedes muchas gracias. Muchas gracias. Así nos vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia, Guatemala. Se intensifican las protestas sociales y campesinas a 12 días de haberse iniciado. Este martes se sumaron los militares retirados. Nos preguntamos qué une a sectores tan diversos en las expresiones de calle en distintas partes del país. Vamos a verlo al volver en Es Noticia. Telesur siempre da más. En Noticia Guatemala se cumplen 12 días de protestas de sectores sociales, entre ellos campesinos y pueblos originarios, por un país libre de corrupción, entre otras agendas. Piden la renuncia del presidente, pero van más allá, quieren una constituyente que reforme el Estado. Esta semana el paro nacional se mantiene con la convocatoria del Comité de Desarrollo Campesino CODECA, que aglutina a más de 200.000 guatemaltecos. Con manifestaciones y bloqueos pacíficos de vías en varios departamentos del país, exigen la renuncia del presidente Alejandro Giammattei y de la fiscal general Consuelo Porras, responsable de la destitución del fiscal anticorrupción Juan Francisco Sandoval. Queremos que renuncie el señor Giammattei y la señora Consuelo y no estamos, lo que queremos es que no haya corrupción en Guatemala. Queremos un gobierno transitorio que convoque a un Estado plurinacional que favorezca a todos los pueblos de Guatemala. Estudiantes universitarios también se han sumado a las protestas. Señalan que el camino para un futuro distinto es el de una constituyente. Es también la exigencia de los que permanecen en las calles. La idea es que este sea un inicio para cambios estructurales como una asamblea constitucional que busque un Estado plurinacional, que realmente sea representativo y que venga desde los pueblos como debe ser. Para los pueblos indígenas, campesinos y sectores populares del país, es además una lucha contra la exclusión y el racismo. Queremos hacerle saber a este Estado racista colonial que los pueblos originarios seguimos en resistencia y que seguimos en resistencia como uno de los principios ancestrales de nuestras abuelas y nuestros abuelos. Y les queremos dar a conocer que seguimos vivos ante un Estado colonial, patriarcal, racista, por lo que decimos que es tiempo, que vienen nuevos tiempos y es un tiempo de un Estado plurinacional.
la convocatoria no ha tenido el respaldo de los empresarios porque los bloqueos viales entorpecen sus intereses. Entramos con el análisis, nos acompaña para ello Telma Cabrera, defensora de derechos humanos de la Madre Tierra, miembro del movimiento sociopolítico Codeca. Telma, muy buenas noches, bienvenido a Noticias de Telesur. Bienvenida. Buenas noches. Gracias, Telma, por acompañarnos. Son 12 días de movilización en donde distintos sectores, también además por región geográfica, ustedes han sido centro de esa protesta. ¿Cuáles son los hechos que los han llevado definitivamente a estar en las calles? Primero, un saludo a todos nuestros hermanos que nos escuchan por este medio. Ayer tuvimos el paro plurinacional en 52 puntos del país. Es un encuentro, nos autoconvocamos como pueblos originarios y el centro de nuestra demanda es la renuncia e investigación del presidente gobierno Yamatei y la fiscal general Consuelo Porras. Pero como pueblos originarios no podemos quedarnos solo en la renuncia, porque la situación empeoraría como lo que pasó en el 2015. Nosotros, como pueblos originarios, planteamos y exigimos un gobierno transitorio para que convoque a un proceso de asamblea constituyente, popular y plurinacional. Nosotros como pueblos originarios estamos construyendo estas luchas que a través del proceso de asamblea constituyente podamos construir ese Estado plurinacional para el buen vivir. Porque no podemos quedarnos en la renuncia, porque actualmente hay un Estado fallido, corrompido, que excluye, asesina y encarcela a nosotros como defensores y defensoras de los derechos de la Madre Tierra. Los que defendemos derechos somos perseguidos. Esa es la razón de que nuestra demanda es hacia el proceso de asamblea constituyente. Telma, en este momento, en este gobierno con el presidente Alejandro Yamatei, ¿sigue esa persecución? ¿De qué manera se expresa? Bueno, por ejemplo, cuando nos organizamos y nos pronunciamos, no podemos ir lejos. El día de ayer, cuando hicimos el paro plurinacional, nos tildan de terroristas, de criminales. Cuando nosotros nos organizamos, nos estigmatizan nuestras luchas, nos llaman delincuentes cuando defendemos nuestros derechos. En este caso, podemos ver sobre lo que es la persecución a través del Estado en complicidad del gobierno, la oligarquía, cuando exigimos la nacionalización de nuestros bienes privatizados, luego el gobierno y la oligarquía se organizan para ir a incitar la violencia en las comunidades. A raíz de eso, habemos muchos defensores en donde hay muchas denuncias en los juzgados, en los tribunales, para perseguirnos, pero como no hay pruebas de lo que nos tildan, así hemos pasado en los tribunales respondiendo de que nosotros estamos defendiendo derechos. Han habido 21 asesinatos del 2018 a la fecha y ni una ha sido esclarecido. Y puedo puntualizar el asesinato de Luis Arturo Marroquín en el 2018, habiendo evidencias, habiendo señalamientos en contra del entonces alcalde municipal de San Pedro Pinula, mas sin embargo, Telma, son asesinatos
Son asesinatos de líderes sociales, de líderes campesinos, sí, de líderes ambientales. También el asesinato de Dominga Ramos, habiendo evidencias y están en la impunidad. Cuando hablo de asesinatos, encarcelamientos, persecución, es de todos nosotros como defensores y defensoras de la madre tierra, del agua, de la naturaleza, de todos los seres vivos. Hay una gran persecución y está claro la complicidad del gobierno, la oligarquía a través de sus instituciones nos persigue. Y el objetivo de esas instituciones y del Estado es entregar los recursos naturales en donde ustedes han habitado de manera histórica a las transnacionales. Telma, ¿qué hecho tiene de fondo todo esto? ¿Cuál es el objetivo del gobierno? En este caso de Alejandro Giammattei. Como se han pasado, que han entregado nuestros bienes y servicios a empresas transnacionales, los dejan operar libremente y mientras nosotros seguimos siendo perseguidos. O sea, aquí el objetivo del gobierno, la oligarquía, es seguir saqueando nuestros bienes y servicios y nosotros nos tienen hundido en el empobrecimiento y a raíz de eso nos persiguen y nos encarcelan. Sí, Telma, ¿qué pasará en adelante? Recordábamos a nuestra audiencia, son 12 días de protesta nacional que sin duda llama mucho la atención porque en Guatemala un día se protesta, otro día puede haber un paro nacional, pero no de una manera sistemática, no de una manera consecutiva. ¿Cómo va a avanzar todo esto? Bueno, como pueblos originarios tenemos claro nuestro horizonte de que por más que nosotros estemos exigiendo la renuncia, cuando el patrón está en el poder, será muy difícil que acepte su renuncia. Nosotros y nosotras, dentro de nuestras luchas, seguiremos organizándonos porque a diario nosotros y nosotras estamos haciendo nuestras luchas organizativas, a diario estamos comunicando desde nuestros medios alternativos, visibilizamos lo que son nuestras luchas. El camino a seguir es organización, pues seguiremos movilizándonos cuando tomemos las decisiones asamblearias en su debido momento. Nuestro camino va hacia el proceso de Asamblea Constituyente Popular y Plurinacional para la construcción del Estado plurinacional, porque tenemos que arrancar este problema de raíz. Si hay un Estado fallido que persigue a nosotros como defensores y defensoras, hay que tumbar este Estado fallido, hay que construir el Estado plurinacional. Si el sistema de justicia está corrompida, tenemos que llegar en construir ese poder, porque estamos planteando revocatoria de mandato, estamos planteando también dentro del sistema político la rebaja de salario de funcionarios, quitar esos privilegios de los funcionarios, quitar ese escudo en donde ahora funcionarios están robando con sus corbatas puestas descaradamente al pueblo. Eso tiene que terminar. Tenemos que crear esa autonomía de los pueblos. Tenemos que hacer las leyes hechas desde los pueblos, desde los territorios. También el sistema de justicia que está corrompida. Dentro de toda la cantidad de asesinatos que yo mencioné, todas han quedado en la impunidad. ¿Por qué? Porque ahí manda el patrón. Ahí se eligen los magistrados entre los mismos delincuentes, se eligen entre de ellos mismos. Y por esa razón es de que la justicia no llega, sino queda en la impunidad. Esos tres
planteamientos que mencioné y que tenemos dentro de los 14 ejes temáticos es el sentir de nosotros los pueblos, y por eso a diario nos organizamos, nos articulamos desde las luchas, de las resistencias vivas desde las comunidades. Por esa razón, el día de ayer también hay hermanos y hermanas que se sumaron hacia la convocatoria de la organización Codeca. Oficialmente respondieron a este llamado, porque hay un camino claro y el golpe también se ha sentido. Sí, Telma, con todo eso que usted nos dice, entendemos cómo se produjo en esta coyuntura tal nivel de indignación. Con todo eso que usted nos está diciendo, nos queda muy claro cómo fue la gota que rebosó la copa, el haber retirado, haber pedido la renuncia al fiscal en contra de la impunidad por parte de la fiscal general del país. Es que esta radiografía que usted nos entrega nos ayuda a entender dónde quedó este nivel de indignación que se expresó en las calles, y ahora con todas estas, dificultades profundas, muchas de ellas históricas para el país. Y con ustedes, con esta agenda como nos la ha contado. Telma, muchísimas gracias por ello. Buenas noches. Gracias por el espacio también. Saludos a todos nuestros hermanos en cualquier rincón del mundo donde nos escuchan. Pues aquí estamos siempre con nuestras luchas de calles y siempre continuaremos con nuestros pueblos. Son muy valientes, Telma. Un abrazo, muchas gracias. Que nos escuchen en muchas partes del mundo. Buenas noches. Un abrazo para todos. Muy buenas noches. A punto de despedir, vamos a cerrar con información cómo comenzábamos esta emisión de Noticia con Brasil. Miren ustedes lo que ha pasado en Cámara de Diputados. Aquí está, nos lo cuenta nuestro corresponsal allá en Brasil, André Vieira. Urgente, Jair Bolsonaro sufrió una nueva derrota en la Cámara de los Diputados. El voto impreso fue definitivamente rechazado. La propuesta del gobierno sumó 229 votos, entre tanto eran necesarios 308, y nos presenta el pantallazo de ese voto electrónico en el Congreso, en la Cámara de Diputados para ser exactos. Sí, 229, necesitaban 308, 2/3 del total, no 218, una sola abstención, en total 448 votos. Así quedó entonces esta votación, se archiva el voto impreso porque fue definitivamente rechazado, se mantiene para la próxima elección, que son las presidenciales, el voto electrónico que se estableció en este país en 1995. Nos decía, con esto lo despido porque es importante rápidamente este contexto, recordar algo que André Vieira, cuando comenzábamos en Noticia, nos contaba. Hacer ese cambio en medio de la pandemia, crisis económica, 560.000 muertos producto del negacionismo del presidente Bolsonaro, costaría nada más y nada menos que $500 millones que en ese momento se necesitan sin duda para la salud de este pueblo golpeado. Muy bien, con eso los despedimos. Un placer como siempre, sigan con nosotros. Somos un multimedio de comunicación latinoamericano. Nuestra vocación está orientada hacia los pueblos del mundo. Nuestro compromiso es dar voz a millones de personas que no son escuchadas. Nos esforzamos cada día por contar las historias que nadie quiere contar. Nuestra señal es abierta porque Telesur siempre da más. Bienvenidos y bienvenidas. El presidente Jair Bolsonaro vive los peores momentos de su administración y su prestigio político. Y digo prestigio con la mayor ironía, porque en realidad su desprestigio es cada día más abultado.
Ahora se lo imputa como un actor político que difundió noticias falsas, las llamadas fake news, aunque ya sabemos que él no es el único ni tampoco por eso sin responsabilidades concretas. Pero hay más. Como máxima autoridad de Brasil es responsable político por la muerte de más de 500.000 de sus compatriotas por no haber tomado a tiempo medidas preventivas y luego acciones urgentes y estatales para atender a las víctimas de la pandemia. Y digo, responsable político, ojo con ese detalle. De todo esto queremos conversar con la académica y analista política Rose Barbosa, a quien le damos la más cordial bienvenida. Qué gusto tenerte por acá. Hola. Gracias por participar aquí directamente de este espacio. ¿Cómo evalúas y cómo, digamos, diagnosticas la situación política de Brasil en este momento, considerando que la pandemia también influye, por ejemplo, en las decisiones políticas? Bueno, yo pienso que no hay otra palabra, Orlando, para decir de la situación de Brasil hoy que tragedia. Estamos viviendo una tragedia humanitaria, social, política y económica. Otros dicen que se llama eso sindemia, la confluencia de varias pandemias en ese sentido. Exactamente. Y tenemos justamente entonces una sindemia, ¿no? Esta tragedia política que no es algo imprevisto, pero que es una articulación política de la más alta autoridad, ¿no? Que es el presidente de la República, confluyendo para que esto se agrave a cada día. Entonces, esto es lo que estamos viendo en Brasil. Y si es una tragedia, ¿qué explicaciones y, mejor dicho, qué expresiones políticas tiene esto? Porque vemos por un lado que, por ejemplo, el poder político y el control estatal que tiene Jair Bolsonaro todavía es muy sólido, tiene mayoría o tiene controlado el Congreso. En los medios de comunicación hay una cierta corriente que lo sostiene y que lo legitima. Entonces, ¿cómo se está expresando esta tragedia política? Sí, esta tragedia política sobre todo es contra la gente. Lo que tenemos visto, lo que pasa es que el gobierno federal tiene presupuesto y con este presupuesto lo que está haciendo, pagando este apoyo político que tú dices que es sólido, pero en realidad es como un juego de cambios. Entonces lo que tiene hecho el gobierno federal y el presidente Jair Bolsonaro actualmente es comprar este apoyo político de una parte del Congreso Nacional que llamamos Gran Centro, que son algunos partidos que separadamente son muy pequeños, pero que confluyendo juntos también son llamados mayoría, exactamente claro. ese gran entonces, Ros, en esto hay un elemento que a mí me parecería importante porque ahora, por ejemplo, él tiene ciertos procesos que no se viabilizan, que no caminan, pero ahora el Tribunal Supremo de Justicia ordena investigar a Bolsonaro por difundir informaciones falsas sobre el sistema electoral. ¿Qué implica esto? ¿Hasta dónde puede llegar? Bueno, las implicaciones, quizá hay que comprender un poco cómo funcionan las instituciones brasileñas para sabermos cómo puede acabar esto, ¿no? Entonces, lo que ha pasado hasta ahora es que con la compra del apoyo y con la utilización del presupuesto público que pagamos nosotros contribuyentes, Bolsonaro está comprando este apoyo. Lo que significó que desde que ha llegado a la presidencia de la República en 2019, ya llegaron más de 60 pedidos de impedimento a Bolsonaro en el Congreso, pero lo que él hizo fue justamente jugar con la presidencia de la Cámara y con la presidencia del Senado Federal, lo que hizo con que estos pedidos no fueran ni analizados, ¿no? Y ya sabemos que hay ahí crímenes, delitos cometidos contra la lesa humanidad, por problemas con el presupuesto público, etcétera, pero ninguno de esos pedidos han sido analizados hasta ahora. Con un otro actor político, que es el Tribunal Superior Electoral, entrando en esta contienda, digamos que puede haber una presión más grande para que el Congreso, enfim, pueda analisar también estos pedidos de impedimento. Entonces, pero lo que pasa es que todos esos procesos demandan mucho tiempo. Y el Brasil ya no tiene más tiempo porque estamos
Pero por ejemplo, una de las cosas que sorprende es que frente a la situación económica, social, en países como Chile, incluso el Ecuador, Colombia ahora con mucho más fuerza, la movilización social ha sido muy fuerte. Lo de Colombia prácticamente son 3 meses, empezó el 28 de abril y ya sabemos un poquito más, incluso podría extenderse en función de lo que estamos viendo en las noticias. Sin embargo, en Brasil parecería que la movilización social o no se difunde, no se conoce, o efectivamente está atenuada, neutralizada y en algunos casos anulada por lo que está pasando con el movimiento popular en Brasil. Sí, el movimiento popular ha dado fuerzas, ha dado muestras de fuerzas, ¿no? Este año un poco más organizada. Lo que pasa es que la pandemia en Brasil ha sido avasalladora. Tenemos casi 600.000 personas muertas, ¿no? Claro. Entonces tenemos todas las consecuencias sociales de lo que pasó en la pandemia. Los sectores más pobres además ocurre eso con fuerza. Sí. Los sectores más empobrecidos y personas que ahora son huérfanas, entonces toda una cuestión que va mucho más allá del sistema público de salud, ¿no? Claro. Que impactó en el empleo, en las ciudades. Entonces todo esto ha hecho una desmovilización, por un lado. Pero el otro lado de la cuestión es que tenemos también personas muy bien preparadas, y cuando hablamos esto, es toda una organización del gobierno Bolsonaro para crear las falsas noticias. Entonces, esto también crea una especie de cortina de humo, ¿no? Como tenemos hablado, siempre quitando la atención de la población de un tema importantísimo para otro tema. Entonces, por ejemplo, como en el caso electoral, tenemos 600.000 muertos. Claro, esto claro. Sería inadmisible en cualquier democracia como la conocemos, ¿no? Pero al mismo tiempo que tenemos eso, tenemos un presidente y un aparato que se llama Gabinete de Odio, preocupados en crear esa cortina de humo diciendo que hay una corrupción o una posibilidad de fraude electoral para 2022 con las urnas electrónicas. Una cosa que sabemos que es totalmente falsa. Pero ¿por qué esto tiene tanto efecto en la gente? La gente ha sido acorralada por esta cuestión económica y de salud pública. Y trabajando las emociones en un nivel muy profundo, lo que el gobierno tiene logrado es desestabilizar, entonces quitar el rencor, el resentimiento, el odio de la gente. Claro. Entonces, es esto que se están trabajando en este nivel ideológico, con tantas noticias falsas, la desconfianza en el sistema electoral, que también la desconfianza que tú no logres un trabajo. Entonces, todo esto es trabajado en un nivel muy bien hecho, ¿no? Claro, pero además un elemento que con esto creo que vamos cerrando la primera parte, tiene que ver con que durante estos 2 años y pico de gobierno de Jair Bolsonaro no vemos nada novedoso, no vemos un cambio radical, no vemos transformaciones. Él ha sido prácticamente un administrador de tienda, como se dice vulgarmente, es decir, vende, compra, paga, gestiona, pero de ahí la tienda no ha mejorado, los productos no han llegado a los usuarios, a los consumidores, y en general el pueblo brasileño, según incluso las estadísticas sociales, tiene más violencia, más pobreza, más insalubridad, por supuesto con lo de la pandemia. Sí. Y un elemento que es clave, y con esto te quiero preguntar, todo esto además está atravesado porque la sociedad brasileña está polarizada. Es decir, hay todavía un buen conjunto de personas que hablan muy mal de la gestión de los gobiernos de Lula y de Dilma, cuando eso ya fue hace mucho tiempo, y los otros, en cambio, que dicen que no puede hacer nada a Jair Bolsonaro por todo lo que dejaron los gobiernos anteriores, parecido a lo que pasa en Ecuador, por ejemplo. Sí, exactamente. Hay esta polarización que aún se mantiene, pero que tenemos que pensar justamente en esto, ¿no? Quizá al inicio del gobierno Bolsonaro la gente pensaba es un incompetente o es una persona, pero ahora lo que tenemos visto es que no, es un aparato ideológico autoritario
neoliberal extremamente agresivo contra todas as políticas públicas que teníamos em muitas áreas. Então, por exemplo, em el deporte, como estamos vendo o impacto agora de los deportistas sí, que tiene, não... creo que 2 medallas de oro nada más, cuando antes tenía al menos 10. No tuvimos la inversión necesaria, y para no hablar de la salud pública, ¿no? Pero, por ejemplo, para decir una cosa muy concreta, la Comisión Parlamentar de Inquérito del Senado Federal ahora está investigando los crímenes de corrupción con la compra de las vacunas en Brasil. Esto tiene el involucramiento directo de un hijo del presidente, hay la cuestión de la responsabilidad del presidente, que un diputado ha denunciado a ele se ha omitido de denunciar, e isso é um crime, não? Para outro pedido de impedimento. Pero, al mismo tiempo que estas cosas son gravísimas y que están siendo investigadas por esta comisión parlamentar, lo que se está manejando em términos mais amplios é justamente esta polarização com a questão do voto, que o voto não é uma coisa segura, ser por urna eletrônica, lo que significa que, bueno, porque também esta comissão parlamentar de inquérito está ligando a atores políticos muito importantes em Brasil. Temos que pensar que o governo Bolsonaro ha levado outra vez ao poder muitos militares. A gestão da pandemia, a tragédia que hemos visto, ha sido organizada diretamente por um militar, que era o Ministério da Saúde, el Pazuello. Exatamente. Este Pazuello está involucrado, hasta agora as investigações levam a ele à corrupção, ao desvio de dinheiro público com as vacunas. Outra coisa extremamente grave, etc. O presidente Bolsonaro, por outro lado, esta parte ideológica de su gobierno, se esfuerzan todos los días, entonces, para quitar la atención de esto de la forma más burda posible, pero con un apelo popular muy grande. Entonces, ¿qué es? Por ejemplo, Bolsonaro va internado al hospital y se hace una foto suya. Pero, y todo el mundo habla de eso. Exactamente. Pero por eso, ¿por qué quiero decir que estas cosas son importantes? Porque mientras aquí tenemos la realidad, un país que viene siendo devastado hace 2 años, que as políticas públicas a cada dia são retiradas, que o governo, com seu ministro de Economia, ha implementado o plano mais agressivo de privatização de empresas públicas, por exemplo, como os Correios, uma coisa que quita não só a soberania brasileira de empresas estatais muito importantes, pero que também nos quita dinheiro, porque los Correios hoy tienen 78% de su verba directamente para la Unión del Estado. Entonces, es una empresa que da muchas ganancias al gobierno brasileño, no necesitaría ser vendida. La Eletrobras y otras empresas como, ¿no? Ya sabemos, pero... ¿Por qué entonces esto que es importantísimo, ministro de Salud militar que desvía dinero público, una falta de política pública de salud, la privatización de empresas que están dando ganancias, no son tan importantes como Bolsonaro al hospital? Claro, me parece que me estarías hablando del Ecuador este momento. Exacto, porque el Bolsonaro en el hospital sintetiza muitas de las ânsias populares e emocionales de um pueblo Orlando que viene siendo en los últimos, digamos, desde el golpe contra la presidenta Dilma Rousseff, siendo submetido a la depreciación,
a la pérdida de posibilidad de compra, porque la gente ha empobrecido en Brasil. Sí, así es. Mientras con R$1 en 2015 yo podría comprar un café, hoy un café me cuesta R$5. Entonces, todo esto significa que tú tienes un resentimiento, un rancor por estas políticas, tú tienes desconfianza en la clase política. Entonces, tú no vas a creer que esta clase política te va a traer otra cosa. Entonces, en el nivel más emocional que tenemos, más afectivo, Bolsonaro está trabajando con eso y está trabajando de forma maravillosa. Y además del acompañamiento mediático que tiene para eso. Vamos a hacer la primera pausa, Ros, te invito para que podamos conversar a continuación de lo que implica también las perspectivas políticas y electorales, porque ya hay encuestas, ya hay tendencias, ya hay corrientes de opinión hablando de las elecciones. Volvemos de la pausa. Estamos orgullosas de vos. Estamos de vuelta aquí en Enclave Política a través de Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe, y seguimos conversando con Ros Barbosa a propósito de lo que vive, sufre y la tragedia que ella mencionaba al principio de Brasil. Ros, uno de los elementos que ya están en disputa, digamos, en el manejo mediático, político, tiene que ver con la campaña electoral. En las encuestas seguiría ganando Luis Ignacio Lula da Silva, pero hace poco entrevistábamos a Frei Beto y él decía que la derecha tendría guardadas unas 2 cartas de personajes mediáticos que podrían reemplazar a Jair Bolsonaro, pero entrar en una gran disputa con Lula da Silva y el Partido de los Trabajadores. ¿Hasta dónde este escenario es factible y posible para que Lula se reivindique en su condición del candidato más popular que fue en su momento y no le dejaron participar con Bolsonaro? Exactamente. Yo creo que, bueno, del punto de vista muy objetivo, Lula hizo el mejor gobierno que hemos tenido en los últimos 50 años en Brasil. No se puede, desde el color político que tú seas, no se puede hoy en Brasil negar toda este desarrollo de estas 2 gestiones de Lula, ¿no? Entonces, esto está en la memoria de la gente, porque sean la gente más empobrecidas de las camadas, no siempre más empobrecidas de Brasil, indígenas, población negra, población de las periferias, poblaciones de los cantones más distantes de Brasil. De las mujeres, las políticas para LGBTQI, todas estas poblaciones de una forma o de otra han llegado a ser escuchadas por el gobierno, ¿no? Porque no es que Lula hizo todas las políticas públicas, lo que implementó fue una forma de gestión con los consejos populares, consejos de políticas públicas que ha escuchado muchos de estas reivindicaciones de la gente. Y es esto que la gente también tiene, como esta participación de un gobierno que se quería popular. Y esta es la diferencia, ¿no? Pero de toda forma tenemos, Orlando, como estamos, ¿no? Sabemos que la cuestión mediática es muy fuerte. Desde que Lula salió del gobierno, ha recibido una
um ataque midiático cotidiano a cada dia. Então, estamos falando que Lula saiu do governo em 2010. Sí, Há 11 anos que Lula é atacado diariamente por os poderes factos de Brasil. Porque para pensarmos o Brasil de hoje, de 2021, eu creio que temos que também ter uma mirada histórica. Que é este Brasil, não, que estamos falando? É um Brasil estamental, um Brasil onde nossas classes de elite, nossas classes altas, sempre han preferido o que era de fora. Claro. Essa coisa que chamamos o colonialismo interno. Que passa no resto da América Latina também. Exatamente. Então, esta aliança das elites brasileiras com os poderes, sobretudo estadunidenses, agora no século XX e no século XXI, han hecho com que há desprezo por la gente de dentro do Brasil. Claro. As elites preferem compactuar com estes poderes ajenos do que com sua própria gente. O que Lula hizo foi cambiar este jogo de forças, fazer uma aliança para tornar Brasil uma representação continental. Então, por isso que também hemos visto tantos grandes empresários bilionários no governo Lula, Odebrecht, tantas outras empresas se han desenvolvido tanto, porque Lula tinha esta visão desta aliança que se poderia fazer desde o mesmo Brasil. Lo que hoje temos, então, é a convulsão desses dois sistemas. Um sistema que durante 10 anos tentou consolidar-se e dizer, não, as alianças para o desenvolvimento se podem fazer internamente, e outra população que tinha, não, preferimos el otro, claro, ya fuera claro. El americano. Y además que en la élite empresarial eso ha funcionado mucho, porque te quisiera mencionar a propósito de lo que hizo Lula y el legado que está planteado ahí, muchas personas creerían y creyeron en su momento que eso no se iba a desmontar, que eso viniera el gobierno, que viniese, no habría ningún problema. Pero en la práctica se ha desmontado, incluso la industria brasileña está desmontada, es decir, ya no se hace en Brasil, sino que se compra desde el exterior. ¿Esto crees que efectivamente cala en la conciencia de la gente como para imaginar y tener la esperanza de que Lula vuelva y retome todo eso? ¿Es posible pensar así? Eu creio que por isso que insisto em esta perspectiva histórica, não? Porque temos 500 anos de colonialismo. Temos mais de 500 anos de uma história que sempre pensou como nós outras, brasileiras e brasileiros, como inferiores a lo que vem de afuera. E isto está muito enraizado em los poderes. ¿Por quê? Porque tinha uma questão também racial em Brasil muito forte, não? Que hemos visto agora com a pandemia um recrudescimento que é a questão de que a população de Brasil é inferior porque su color no es el color blanco. ¿Por qué? Porque el blanco en Brasil está relacionado a los privilegios. Y ahora hasta hablo esto para decir de la cuestión del voto y lo que está en juego el próximo año, é que temos hoje estas duas forças diferentes. Então, se mientras disse, não, os brasileiros são importantes, temos vários colores, somos de várias etnias, somos um povo rico, diverso, como era o discurso de Lula, desta forma de dizer que somos importantes, criativos, não? O país que vai al futuro. El progreso, además, que está en el símbolo. Exactamente. Y el mejor del Brasil es el brasileño y la brasileña, ¿no? Era el gran eslogan de Lula. Contra lo que viene de 500 años, que es el discurso de Bolsonaro, el discurso de una supremacía racial, que parecía una cosa antes de Estados Unidos, porque parecía a supremacía blanca, americana, trumpista, esta cosa, pero que en Brasil es transpuesta por una unión de Bolsonaro, no sé, debes tener visto que el Intercept logró algunos datos sobre la relación con el neonazismo. Así es. Y esta idea de la supremacía blanca, de esta clase autoritaria, blanca, masculina, fascista, que manda en Brasil, está encarnada en Bolsonaro. Entonces, lo que Bolsonaro también encarna, desafortunadamente, é este
delirio colonial que todos nosotros en América Latina aún tenemos como herencia. Entonces, ahí viene la última pregunta sobre este tema, que además creo que no se cierra a lo que está pasando ahora, porque me parece que faltan meses para ir incluso procesando cómo se van a expresar las posturas políticas. ¿Hasta dónde el Partido de los Trabajadores, el partido de Lula, y donde confluyen además sectores populares importantes, ha procesado, asimilado la experiencia de no gobernar, de estar en oposición, una oposición débil además con respecto a lo que acabamos de conversar? ¿Es el Partido de los Trabajadores de nuevo tipo, el de nuevas generaciones, el de nueva sangre al interior? ¿Cómo miras ese elemento de análisis en este momento? Yo creo que el Partido de los Trabajadores aún no se ha dado cuenta de este nuevo tiempo que estamos viviendo, donde estas cuestiones que podríamos llamar de políticas identitarias y así dejarlas un poco al lado, de llevarlas al centro del debate. Y no quiero decir con esto que las políticas identitarias tienen que ser el fin de la política, pero ideológicamente ellas aún funcionan y son muy importantes en un país como Brasil. Entonces puedo decir que, por ejemplo, la representación de un partido como el PSOL en la Cámara tiene mucho más diversidad que el Brasil. Tenemos diputadas negras del PSOL, tenemos diputadas trans del PSOL, tenemos gente que ha venido de las periferias y que está ahí. El PT está en un camino que quizá puede ser de alianza con esos sectores populares. Eso te iba a preguntar, si es que no le alcanza solo, va a necesitar de otros, porque los otros tampoco van a ganar solos. Entonces, yo creo que es justamente esto que se necesita en Brasil. Primero, que estemos atentos a esta forma de comunicación afectiva, política, ¿no? De las emociones, que la derecha lo tiene perfectamente bien. Muy bien. Exacto. No trabaja con el racional, con esto de decir no son corruptos y tal. No. Mueven lo más profundo que tenemos, todos nosotros, odio, amor, alegría, todo esto lo trabajan muy bien. Y para que vuelvan a ilusionarnos, la izquierda necesita también pillar estas pautas, porque a izquierda hace esto. Lo que significa es que entre hacer y entre comunicar lo que tú estás haciendo, hay ahí un problema en Brasil. Pero la izquierda ilusiona, porque la izquierda dice que es mucho mejor mundo para vivermos. Socializar lo que tenemos, para dividir, para que pongamos un poquito cada uno y todos podemos estar bien. Esta sí es la última pregunta, porque se nos acaba el tiempo, Rose. ¿Es Lula el personaje que puede aglutinar a todas esas fuerzas que no están precisamente en el Partido de los Trabajadores, en el PT? ¿Puede ser él el elemento cohesionador de esa hasta ahora dispersión política? Puede ser. Yo creo que para mí puede ser Lula, porque Lula tiene también una forma de comunicación política muy afectiva. Lula tiene esta honestidad, esta integridad que pasa de una forma muy, muy confiable a la gente. La gente confía en Lula y confía por los resultados que lo hice también, que son concretos y que no nos lo pueden quitar. Pero al mismo tiempo también tiene esos otros afectos de una derecha agresiva, autoritária, porque se pensarmos olhando, Bolsonaro é um personagem que está em el poder. Não é el poder de facto de Brasil. Ele representa uma classe política, econômica, empresarial, que está religiosa em alguns casos. Religiosa, evangélica, exatamente, que tem suas próprias agendas. E é contra isto que um representante, por exemplo, como Lula, ¿no? Puede enfrentarse. Pero yo creo que... Pero no creo que sea Jair Bolsonaro el candidato de la derecha. No, yo pienso que Bolsonaro, a derecha no necesita más Bolsonaro, ya necesitó para hacer lo que quería hacer. Privatización, dilapidar el Estado, quitar las políticas públicas de ingreso a la gente que no tenía ingreso, y ahora necesita una cosa más polida, porque tenemos que entender que el Bolsonaro, apesar de toda su forma grotesca, não essa tragicomédia, lo que representa este señor, al mismo tiempo incorpora los objetivos, esta forma de ser
que es de la élite. Claro, claro. Sí. No tienen las palabras bonitas, como dicen algunos de la derecha, pero lo hace su agenda. Por eso no es gratuito que su gobierno tiene un ministro de la economía más incompetente de los últimos también 50 años, pero que se mantiene en un poder, porque se mantiene en un poder solo para sacar provecho a esta gente va a luchar claro con todas sus fuerzas. Nos quedamos todavía con ganas de seguir conversando sobre estos roles. Gracias por venir acá y estar con nosotros. Gracias. Muy amable por estar aquí. Gracias a ustedes también por acompañarnos, para estar pendientes de lo que pasa en este querido y hermano país que es Brasil, que por supuesto siempre llama la atención, no solamente por el tamaño en la geografía, sino por lo que implica en términos políticos para América Latina también. De esto seguiremos hablando. Cuídense mucho, que la pasen bien. Chao, chao. Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y hoy nos acompaña en el estudio el doctor Pedro Salmerón, historiador, director del Museo Regional de Historia, autor de múltiples libros sobre historia de México, el último de los cuales trata de un tema apasionado y polémico, la batalla de Tenochtitlan.